procedo a hacer la grabación respectiva. Y bueno, nos vamos con este súper resumen del libro llamado Quique H. Detective. Y bueno, aquí ustedes tienen al personaje principal para que lo observen, lo miren, recuerden su cara. Este es el chiquillo que participa, es el personaje principal de esta historia. Y hoy día nuestro objetivo es reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana propia y ajena, a partir de la lectura de obras literarias y otros textos que forman parte de nuestras herencias culturales, abordando los temas estipulados para el curso y las obras sugeridas para cada uno. Ya, perdón, necesitaba tomar aire. Bueno, resulta que este libro en particular está situado en una época y un lugar específico que es acá en Santiago de Chile, en los años 90 para ser más específico. Y nos muestra todo este contexto que estaba en los años 90, a fines de los 90 para ser más específico. Y para que no se me corte en internet voy a sacar la camarita por mientras. Y bueno, este libro fue escrito por Sergio Gómez, un chileno nacido en la ciudad de Temuco en 1962. Nació este caballero, este ser humano que le dio toda la vida a Quique H. Este escritor se hizo famoso a través de estas novelas juveniles y pucha que lo logró porque a mí me tuvo atrapada todo el rato y me leí el libro de un tirón. Así nomás. No pude despegarme del libro. Necesitaba saber lo que estaba pasando. Igual que las series de Netflix. Necesitaba saber, seguía y seguía hasta que lo terminé. Bueno, este caballero estuvo en Estados Unidos, luego regresó y estudió en la Universidad de Concepción, allá en el sur, no tan en el sur, pero igual el sur. Y este joven, no tan joven, estudió Derecho y luego estudió Literatura y ya le dio vida a todo lo que serían estas novelas juveniles, especialmente la que estamos analizando hoy día. Bueno, ¿cuáles serían los personajes de esta historia? Antes de que empiece a hacer la spoiler para el que todavía no lo termina. Primero vamos a ver los personajes y luego el resumen de toda esta historia. Bueno, como personaje principal, ahí se los presento, tenemos a Don Quique H., que obviamente ese no es su nombre real, sino que es su apodo, podría decirse. En su casa lo llaman Quiquito y es un niño de 15 años, quien gracias a un curso que tomó en conjunto con una de las personas que viven en su casa, que no voy a hacer spoiler de eso hasta que presente el personaje, sacaron un curso por correspondencia de ser detective privado. Y este personaje en particular es fanático del fútbol un poquito, es muy astuto y un enamoradizo que verá en otro personaje un amor. Se enamora por primera vez, no tiene 30 hojas, tiene 160 y algo, pero tiene la letra bastante grande, por lo cual es muy fácil de leer. ¿Si alguien quería decir algo? Bueno, seguimos. Otro personaje. Acá tenemos a la señorita Gertrudis Astudillo, que durante todo el libro la llaman Gertrude. Esta señorita es la nana de Quiquito desde que ella tenía 15 años. O sea, ella trabajaba en la casa de este joven desde que era muy joven. Ella. Esta hace el papel de secretaria cuando empiezan a llamar a Quique para contratarlo como detective privado. Ella tiene Y, una profe, personalidad... ¿Cómo? ya que está presentando al personaje, ¿puedo decir un detalle? Sí. De que ella fue la que tomó el curso con Quique. Sí, Eso, ahora ya eso me era. está haciendo spoiler.
No, está bien. Me esperaba los De spoilers. hecho, ya quiero terminar el libro que la primera vez yo no tenía mucho tiempo para leerlo. Ya así dije, ya me alcanza para entre 20 a 30 páginas y terminé leyendo hasta la 35 y cuando me di cuenta ya paré porque tenía cosas que hacer. Sí, suele pasar. Creo que el objetivo del autor se cumple totalmente de dejarlos a uno atrapados por la historia. Bueno, como decía su compañero, sí, eso sí, 30 capítulos, sí, ahí sí. Bueno, como decía su compañero, Gertrudis es la que toma este curso de detective junto con Kikito y entre los dos se pasan la película y quieren comenzar a resolver casos casos policiales, podríamos decir, pero no tan así, sino casos de investigación, de misterio. Y ella se hace pasar por su secretaria cuando empiezan a llamar a Quique para contratarlo de detective. Y bueno, ella tiene una personalidad muy alegre, es muy curiosa, valiente y también es bastante enamoradiza, coqueta y buena persona. Se dice durante todo el libro, nombran varios amores que Gertrudis tiene. Tiene amores en su ciudad natal, que sería Temuco, tiene un amigo carabinero que también es como un amor de ella, tiene un amor profesor y así, tiene varios durante la historia. Pucha, profe. Mucha. Es que todos se enamoraban de ella cuando la veían. Cuando hablaban con ella, como que se sentían atrapados por ella. Bueno, tenemos al personaje en cuestión, en este caso Cachito Ramírez, que al final no se llamaba Cachito, sino que le decían así porque tenía unas jugadas parecidas a un personaje que era el real Cacho Ramírez, pero él en realidad se llamaba Carlos. Ya aparece en uno de los detalles de casi el final. Bueno, Cachito Ramírez lo vamos a conocer como el arquero desaparecido y el símbolo de un equipo de fútbol llamado Ferro Quilín. Este desapareció misteriosamente 3 semanas antes de jugar la final de la liga. En algún momento de su carrera futbolística empezó a recibir amenazas de muerte y al mismo tiempo este personaje es la cábala del equipo. ¿A qué me refiero con la cábala? Que si él no estaba, el equipo siempre decía que perdía. Pero Sí, si eso es lo que iba a decir. me adelanté, De me que adelanté. Ah, ok. No me adelanto, no me adelanto. No, está bien, está bien. No lo sé, Rick, parece falso. De, Bueno, también, si pierden si es que pierden el partido van a perder la zona de buses. exactamente, pero ahora estamos presentando solo los personajes. Sí, Después obvio. vamos a presentar ese pequeño gran detalle. Bueno, a pesar de que este personaje era bastante atrevido, también lo describen como un personaje muy reservado, porque nadie sabía nada de él. Nadie sabía dónde vivía, cuál era su familia, de dónde venía. Era una persona bastante misteriosa. Y este al mismo tiempo había trabajado como chofer en la empresa de don Anselmo Gallardo. ¿Qué empresa? Ya lo vamos a detallar. Bueno, aquí tenemos a otra señorita, la Charo, la famosa Charo, que es una chiquilla de 17 o 18 Tiene años. brazos de hombre, profe. El dibujo, Pero es la tiene brazos de ilustración. hombre, profe, se parece. El ilustrador la dibujó así. Bueno, esta es la chiquilla de la que Quique se enamora a primera vista. Esta chiquilla también es amiga de Cachito Ramírez y de León, otro personaje que ya voy a describir. En el libro se describe como una muchacha bonita de ojos claros y pelo muy corto, con cara dulce y sonrisa preciosa. Así es como la describe Kike en realidad. Cada vez que habla de ella empieza a divagar poéticamente.
Ella vivía en un hogar de menores después de un accidente donde su hermana melliza murió, lamentablemente. Bueno, don Anselmo Gallardo. Si usted lo busca en Google, no va a encontrar ninguna foto de don Anselmo. Y quiero recalcar que esta imagen que puse acá es la parte en que Quique H. está investigando la desaparición de Cachito con el entrenador del equipo, que al mismo tiempo era amigo de don Anselmo. Ya hecha esa aclaración, continúo. Don Anselmo, más conocido como Chemo Gallardo, era el padre de Rosaura Gallardo, que es la mujer que llamó a Quique para investigar la desaparición de este futbolista. Cuando murió este caballero, dejó una cláusula en su testamento que obligaba al equipo Ferroquilín a ganar para que la herencia que le había dejado a su hija fuera realmente de su hija. O sea, hizo toda una reglina ahí para que la hija no se quedara con todo el dinero. O lo intentó al menos. Este caballero había comprado este equipo de tercera división e inició la empresa de buses Intermar, que al final la hija Rosaura se quedó con esta empresa. Era mala la hija. No se adelante todavía. La siguiente viene la hija. Nació en un barrio llamado Santa Familia y fue un fanático del fútbol. Por eso tenía este sueño de querer comprar un equipo de fútbol y poder entrenarlo para que llegara a las grandes ligas. Y aquí llegamos a la mismísima, a la que todos estaban pelando anteriormente, la Rosaura Gallardo. Terrible fea, profe. En la cara se ve que es mala, profe. Sí, es verdad, es verdad. ¿Es mala? Ya empezamos con los spoilers, sí. Se parece a la... no. Ya. Antes de ser spoiler, representó un poco el personaje. Esta señora contrató a Quique H. para poder resolver el misterio del futbolista desaparecido, o más específicamente el arquero del equipo, el Ferroquilín. Él se describe como un personaje excesivamente gordo y de cuerpo gigante, y es una empresaria dueña del club deportivo y de Intermar luego de que su padre, Chemo Gallardo, haya fallecido. En un principio no se dice cómo falleció este caballero, pero después de todo lo que pasó, ella quedó como la dueña de Intermar, que es una empresa de buses que lleva personas de Santiago a la quinta región. Esto está basado en hechos reales, profe. ¿Cómo? Esto está basado en hechos reales. No sé si en hechos reales, pero sí está en un contexto muy real, que sería el Santiago de Chile del 98. Bueno, ahora sí vamos a saber cuáles son los buenos y cuáles son los malos y qué pasó acá. ¿Qué rayos pasó acá y por qué nos dejaba tan pegados el libro? ¿Por qué no podíamos dejar de leerlo? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que esta historia tiene como protagonista a este famoso Quique H, que tiene 15 años. Pregunta de prueba, tiene 15 años. Por favor, no tiene 20 ni 25, tiene solamente 15 años. Sí, esto se va a subir a YouTube, de hecho estamos grabando ahora. Bueno, en el verano del 98, él no quiso irse de vacaciones con su familia a Concón. Lo nombran a cada rato, que no se quiso ir a Concón con sus primos, sino que se quedó en Santiago con su nana, la Gertrude. Y con ella realizó este curso por correspondencia para ser detective, y él se motiva al recibir su certificado y quiso poner en práctica todo lo que había aprendido en este curso. Así que con la Gertrude publicaron un anuncio en el Mercurio, para ser específico, y unos días después recibió una llamada misteriosa en el cual la dueña de la famosa empresa de buses Intermar lo quería contactar para resolver un caso.
No le dio mayores detalles, solo lo necesitaba para resolver un caso. Bueno, la dueña de Intermar, más conocida como Rosaura Gallardo, decide contratarlo y para ello se citan en un café para poder explicarle todo de qué se trata este caso. Luego ya cuando se juntan, en un principio ella lo mira con desconfianza porque no sabía qué onda este muchacho. Se veía muy joven, decía, ella pensaba. Le pregunta en algún momento, oye, pero tú de verdad eres detective? Y él le dice, sí, sí, yo soy detective. Se tenía que vender para que lo contratara. Y bueno, luego de esa conversación, esta señora le comenta que el arquero de su club de fútbol había desaparecido hace un par de semanas y necesitaba encontrarlo. Y le cuenta esto de que el arquero era la cábala, que sin el arquero el equipo no ganaba, que si estaba él siempre ganaban, pero si no estaba siempre perdían y así. Y que tenía que encontrarlo antes del día sábado. Y este contacto fue un día lunes. Si se fijan en el libro, está detallado cuando es lunes, martes, miércoles y así, independiente de los capítulos. Y bueno, le explica también que si el arquero no se va a presentar el día sábado, el club no iba a ascender a segunda división, porque recordemos el club estaba en tercera división. Quique acepta este caso y comienza a investigar la desaparición de Cachito Ramírez. Y bueno, Quique estaba muy motivado porque era su primer caso como detective. Su primer caso. Bueno, en el transcurso de la investigación en los primeros días, Quique conoce a la famosa Charo, que es una muchacha de quien se enamora a primera vista. Apenas la vio, él quedó loco, literalmente. Y Charo conocía a Cachito Ramírez, pero no quiso decirle nada a Quique de inmediato. De hecho, en su primer encuentro, ella lo amenaza y le dice que lo tienen secuestrado, junto con otros personajes que aparecen, entre medio aparece León también. Eh, entonces, primero es un encuentro súper amenazante, como que lo rodean y le dicen, oye, lo tenemos secuestrado, no lo busques más. Y luego, a medida que pasaba el tiempo, Quique se dio cuenta que había algo muy sospechoso en esta actitud que ellos tuvieron con él. Entonces él empezó a investigar, aparte de la desaparición, empezó a investigar un poco a Charo para saber qué estaba pasando ahí. Algo le llamó la atención a él. Dijo, algo está pasando acá. Bueno, pronto Quiquito descubre que las tramas de la investigación paralelas están entrelazadas. ¿A qué me refiero con las investigaciones paralelas? Él estaba investigando a dos personas al mismo tiempo. Entonces se dio cuenta que Charo sí conocía efectivamente a Cacho y sí había compartido con él en algún momento de su vida. Y se dio cuenta a través de una foto que tenían cierta relación cercana, porque él investigando, llegó al lugar donde vivía Cacho Ramírez, que no era una casa cualquiera, sino que vivía en una especie de pensión, que es donde viven varias personas y cada persona tiene una pieza independiente. Y en esa pensión les daban alimento y qué sé yo. Y también, recordando un poco, la señora dueña de la pensión siempre les daba la misma comida a las personas, entonces estas personas se empezaban a quejar un poco. Y bueno, Quique llega al lugar donde Cachito vivía y encuentra una foto en donde se muestra un paseo de curso antes de partir, antes de subirse al bus, y en esa foto se encontraba Charo y también estaba Cacho Ramírez entre medio. Entonces se dio cuenta de que ellos tenían alguna relación. Y después investigando se dio cuenta que en ese viaje de bus
hubo un accidente bastante grave y ahí había muerto la hermana melliza de Charo. Bueno, después de todas estas investigaciones, de varias acciones que sucedieron, también empieza a involucrarse la señora Gallardo en la desaparición de Cachito, porque se da cuenta de ciertos detalles. Y más encima, entre medio, secuestran a esta chiquilla, a la Charo, y se da cuenta que los secuestradores son trabajadores de la empresa de buses de la señora Gallardo. Entonces, ahí quedó la cuestión. Chan, chan, chan. Ahí empezó así como, se puso turbia la cuestión. Uno en este punto del libro no sabía lo que estaba pasando. Decía, ¿qué va a pasar aquí? Dios mío. Ya. Bueno, otra cosa que se me había olvidado decirles es que aparte se involucra la señora Gallardo porque se dan cuenta que la desaparición de Cachito Ramírez fue después, mucho después de un accidente que hubo en el que él estuvo involucrado porque era conductor de buses de esta empresa antes de ser futbolista. Antes de convertirse en el arquero del Ferro Quilín, trabajaba para esta empresa. Y justamente dejó de trabajar para esta empresa cuando ocurrió este accidente. Y bueno, cuando ocurre este accidente, los abogados de la señora Gallardo le piden a Cachito que se inculpe del accidente. O sea, que admita su error, porque él estuvo involucrado en el accidente. ¿Y por qué le piden que se eche la culpa de esto? Él estuvo involucrado, pero al final él no fue el responsable del accidente. Bueno, esto sucede porque la empresa tenía ciertos seguros, seguros para cobrar dinero, ¿cierto? Y se dieron cuenta que el que manejaba el bus no era Cachito, sino que era Don Chemo, o sea, el papá de Rosaura y yéndonos más atrás, el legítimo dueño de toda esta, del equipo de fútbol. Para que vean lo pequeño que es el mundo, profe. Claro. Lo que pasa es que igual Don Chemo y Cachito tenían una relación bastante especial, bastante particular. No hagan spoiler, por favor. Ya vamos para allá. Bueno, como Cachito quería mucho a Don Chemo, le tenía mucho cariño, mucho aprecio, él se inculpó. Al final, el responsable fue Don Chemo de todo este accidente, pero Cachito quiso inculparse porque lo quería mucho y Don Chemo todavía no se moría. Había quedado grave después del accidente, pero todavía no falleció. Y al final, como consecuencia de todo esto, Cacho Ramírez estuvo 6 meses en la cárcel por un accidente que no cometió. Pero para que los otros pudieran cobrar los seguros y para que no le echaran la culpa a Don Chemo, él se inculpó. Bueno, pero antes del accidente, Don Chemo quería hablar con Cachito y le dijo que tenía algo muy importante que decirle. Pero al final nunca lo pudo hacer porque Don Chemo después del accidente quedó muy grave y después de un tiempo falleció. Entonces no le pudo decir lo que le quería decir a Cachito. Pero bueno, pasaron los 6 meses en la cárcel y Cachito fue liberado. Y ahí quedó como arquero definitivo de este equipo de fútbol llamado el Ferro Quilín. Recordemos, el dueño de este equipo de fútbol era Don Chemo y luego de fallecer pasó a ser la dueña, Doña Rosaura. Bueno, y más encima, aparte de quedar como arquero definitivo, Don Chemo le dejó un sueldo asegurado. O sea, como jugador de fútbol iba a ganar plata. Lo dejó aseguradísimo.
Y Cachito pensó que eso es lo que le quería decir don Chemo, que al final lo iba a dejar asegurado de por vida. Pero como las vueltas de la vida, pasaron muchas cosas más. Luego de que Cacho asume como futbolista, empieza a ser hostigado y a recibir amenazas de muerte telefónicas. Y hay un caso particular que ocurre antes de su desaparición, en que están en medio de un partido de fútbol y suenan dos sonidos muy fuertes que son muy parecidos a los balazos, o es lo que él creyó, y se asusta y desaparece. Después de ese evento, nadie más lo vio. Él prácticamente desapareció de la faz de la Tierra. Y bueno, después de todas las investigaciones de Quique, entre el Quique, la Gertrude, la Charo y el León, encuentran a Cachito, que se había ido a esconder a donde había nacido al final, que es San José de Maipo. Está acá afuera de Santiago, en la misma región metropolitana. No es tan lejos. En esos tiempos se encontraba un poco lejos porque como era fuera de Santiago, uno pensaba que era más lejos, pero ahora que Santiago se ha expandido, ha crecido mucho, ya no se siente tan lejano. Y bueno, recordando un poco algunos eventos que no puse acá. Quique fue a buscar a Charo, que había sido secuestrada por algunos personajes que trabajaban para la señora Rosaura. Algunos personajes que trabajaban en la empresa de buses habían secuestrado a Charo. Entonces Quique fue a rescatarla y al final los pillaron. Entonces los dejaron amarrados en una bodega de los buses. No, me equivoco. En la bodega de los buses los dejaron amarrados dentro de un camión que trabajaba para esta empresa de buses, porque recordemos, las empresas de buses no solamente llevan gente, también hacen encomiendas, que es llevar paquetes. Entonces a ellos los dejaron amarrados dentro de un camión que hacía encomiendas. Y luego aparece el famoso León. León era un compañero de Charo, del hogar en que vivían con Charo, porque después de la muerte de la melliza de Charo, la familia de ella se empezó a separar. Sin la hermana empezaron a tener problemas, discusiones. Al final los papás de Charo se separaron y Charo llegó a un hogar de niños, en el cual encontró a León, que era un muchacho que se describe como un chiquillo más gordito, con el pelo largo, que es re bueno para comer, pero al mismo tiempo es un personaje bastante ágil, que le gusta acompañar a sus amigos. Y bueno, al final, León fue el que salvó a Quique y a Charo cuando estaban encerrados en ese camión. Y resulta que este personaje tan particular, no sé cómo lo hizo, pero se metió a este camión, encendió el motor, partió con el camión y botó la reja de donde estaban encerrados y se fueron derecho a cierto lugar. Y después desata a Quique y a Charo. Rápido y Furioso, ¿Cómo? Se parece a Rápido y Furioso, ¿no es cierto? Sí, esa parte muy rápida y furiosa. Cabe destacar que eso fue todo de noche, entonces escaparon de noche de ese lugar. En el libro dicen que hubo disparos, no sé qué, fue todo muy de película y lograron escapar. Y luego cuando están en otro lugar de Santiago, ya bien lejos de todo esto, de los guardias, de la bodega, de la gente mala, Quique dice, pucha, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con la Gertrude? Debe estar con ataque. Y no se baja del camión la chiquilla. Al final, León había ido a buscar a Gertrudis para que lo ayudara,
porque Quique le había dicho que iba a rescatar a Charo. Entonces, entre los dos, entre León y Gertrude, van, buscan el camión, huyen, escapan y los llevan lejos. En eso que están en el camión y se dan cuenta que está la Gertrude, dicen, pucha, ahora sí que no sabemos qué hacer. Y se habían dado cuenta que el Cachito tenía un familiar. Recordemos que Cachito era un personaje bastante reservado. Por lo tanto, ninguno de sus cercanos sabía si es que tenía familia, dónde vivía realmente, con quién se juntaba. Incluso no sabían cómo se llamaba realmente. Ahí en el barrio de Santa Familia, todos lo conocían como el Cacho Ramírez. Pero, como les dije al principio, este personaje no se llama así, no se llama Cacho, se llama de otra manera. Sí, voy a enviar el PowerPoint. Voy a subirlo a Classroom, de hecho. Y bueno, entonces van donde este familiar que vivía en la Reina Alta y resulta que esa familiar que tenía Cachito, el único familiar que se sabía que conocía a Cachito era una tía bastante viejita. Entonces se ponen a conversar con ella, ya estos 4 personajes, la encuentran, conversan con ella y ella les dice de dónde era Cachito, que al final era lo podían encontrar en San José de Maipo. Entonces ahí se pegan el pique de la Reina Alta a San José de Maipo y empiezan a buscar. Y resulta que en San José de Maipo se encuentran con otro personaje que es un viejito también. Es una persona mayor y le empiezan a preguntar por este Cacho Ramírez. Pero resulta que como este personaje realmente no se llamaba Cacho Ramírez, sino que se llamaba Carlos, pero ellos no sabían. Y el viejito le empezaba a contar historias de otros personajes. Esa parte en particular me dio mucha risa. No sé si habrán llegado a esa parte igual, cercano al final, cuando están en San José de Maipo y hablan con este viejito. Y más encima era medio sordo. Entonces la Charo le decía, no, estamos buscando a Cacho Ramírez. No, no conozco a ningún... No, acá son todos Ramírez, decía. Es imposible que lo encontremos. No, sí, pero estoy buscando a Cacho Ramírez. No, sabe que no conozco a ningún Cacho. No conozco a ningún... Y así se daba vuelta en diferentes nombres hasta que la Charo se aburría y le gritaba. No, no es él. Señorita, no es necesario que me grite, le decía el abuelito. Soy viejo, soy un poco sordo, pero sí le entiendo. Hasta que al final el caballero les contó que Cacho Ramírez realmente era un personaje del Colo-Colo de hace varios años, que también era arquero, y que en ese pueblo, San José de Maipo, había otro personaje que también era arquero y era tan bueno como el Cacho Ramírez, pero no se llamaba Cacho, le decían Cacho. Y ahí descubrieron que Cachito en realidad se llamaba Carlos, gracias a este abuelito. Y ahí el abuelito dice, sí, su familia vivía en un molino al otro lado del río, pero hace varios años que ya se fueron. Entonces, a los chicos se les ocurrió ir al molino, llegan a este molino y ven a una persona, hablan con esta persona y esta persona se asusta y los amenaza con una escopeta, pero al final no tenía escopeta. Y era el mismísimo Cachito Ramírez, o sea, lo encontraron en su hogar natal, en el molino de su familia, en Qué San chico José es de el Maipo. profe, ¿Cómo? qué pequeño es el mundo. Qué pequeño es el mundo. Pero se fijan todas las vueltas que se tuvieron que dar para allá, para acá, hablar con los abuelitos, que los abuelitos no sabían con quién estaba hablando, no sabían de quién estaba hablando, pero bueno, la paciencia de los chiquillos que al final encontraron al Cachito Ramírez. Y luego de que lo encontraron, Cacho cuenta que al llegar a esconderse a su hogar natal, que sería este molino, encontró varias cosas, entre medio encontró ciertas fotos.
fotos de su familia, claramente. Y en una de estas fotos había encontrado a su mamá con un caballero que se parecía casualmente a Don Chemo. O sea, que se dio cuenta que él era hijo de Don Chemo, por lo tanto, era hermano de Rosaura y tenía derecho a esta herencia que se iba a jugar ese mismo sábado. A propósito, lo encontraron el mismo sábado que lo tenían que llevar a jugar a la pelota, lo encontraron. Creo que ya empiezo a sospechar qué es lo que le quería decir Don Chemo. Exactamente. Ya empiezo a sospechar qué es lo que le quería decir. Sí, pues, ¿Y por qué el Víctor dijo que la hija de Don Chemo era la malvada? Ahora entiendo todo. exactamente. ¿What? De hecho, ahora que recuerdo, hay una parte del libro en que Don Chemo le dice a Cachito, tengo que hablar contigo, tengo que decirte algo, pero primero lo tengo que hablar con mi hija y no lo va a tomar nada bien, dice. Y luego ocurre esto del accidente, pasa el tiempo y al final nadie supo, hasta que Cachito se fue a esconder a su casa por las amenazas de muerte y ve las fotos y se da cuenta que Don Chemo es su papá. Y por lo tanto, Rosaura es su hermana. Y esto hace que Quique cambie la perspectiva de su investigación, pues se confirma con todos estos hallazgos que el Cachito es parte de la herencia que se estaba jugando ese mismo día. Y que Rosaura al mismo tiempo no deseaba compartir su herencia. Por lo tanto, también hay una parte en que la Charo le dice al Quique, no, si doña Rosaura no le conviene que aparezca el Cachito, pero ¿por qué? No, no te puedo decir, no lo sé. Y ahora se confirma, doña Rosaura no quería que apareciera Cachito porque sabía que era su hermano y sabía que tenía que compartir la herencia. Pero buscó un detective para que todas las demás personas pensaran que ella sí lo estaba buscando. A todo esto, nadie más sabía que él era su hermano, solo ella sabía. Y bueno, al final, Quique, Charo, León y Gertrude convencen a Cachito para que vaya a jugar el partido y al mismo tiempo para que denuncie a la doña Rosaura. Y al final llegan al partido a tiempo, se presenta como si nada, ganan el partido y él pide una conferencia de prensa, ahí doña Rosaura se enoja, dice, no, yo me voy de acá no me va a pasar nada, y llegan los carabineros y se la llevan. Porque otro detalle que se me olvidó nombrar, la Gertrude tenía muchos amores, ¿cierto? Uno de sus amores era carabinero. Entonces la Gertrude fue a buscar a su amigo carabinero para que hacer la denuncia para la señora Rosaura. Y la denuncia, aparte que hicieron, fue el secuestro de 2 menores de edad. Porque cuando Quique fue a buscar a Charo, a él también lo secuestraron. Y eso es un delito bastante grave. Entonces, al final, a Rosaura se la llevan detenida. La herencia queda para Cachito y Cachito destina toda esa plata para entrenar equipos de fútbol de tercera división. Esa es toda la historia, ese es todo el Kawin. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? No, pero me da un poco de risa que al final la hija de Don Chemo pidió un detective privado para que no sospecharan de ella Exacto. y ella nunca le tuvo fe y al final, por contratar al detective privado, todo le salió en la contra y al final salió Exacto. perdiendo. Exactamente. De hecho, ella no fue la única. Y otro personaje que no nombra mucho, que es el entrenador del equipo Ferro Guilín, que también fue entrevistado por Quique y también le dice, también duda, oye, pero tú te ves como muy joven, se ve así como súper joven para ser detective, ¿no? Y le falta experiencia, como que le dice a cada rato eso. Y la mayoría de los personajes que son como adultos mayores le dicen eso a Quique, no, es que ustedes los jóvenes no respetan ahora, no hay respeto.
todo el rato con los personajes. Y bueno, entonces quiero que se fijen harto, en este caso, en las personalidades y descripciones de los personajes. Eso es lo único que les voy a decir. Ese es como mi ayudita para mañana que les voy a dar. Fíjense harto en la descripción de los personajes, cómo los describe el autor, incluso cómo describe Quique a Charo, que la describe de una manera bastante particular. Bueno, chiquillos, eso sería todo. Fue un gusto hablar con ustedes. Un poco como